Y muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo con el siguiente inmunorepaso. El día de hoy corresponde al tema de inmunodeficiencias. Entonces vamos a comenzar. Y listo. Ahora sí, el día de hoy vamos a empezar a hablar acerca de las inmunodeficiencias y como tal, para esto hay que definir qué es una inmunodeficiencia parcial. Vamos a tener que es un defecto, un momento, listo. Este es un defecto en uno o más de los componentes del sistema inmune. Estos componentes pueden ser ya sea celulares o moleculares. De estas podemos dividirlas tanto en primarias como en secundarias. En cuestión de las primarias, estas serán de características congénitas, mientras que las secundarias serán adquiridas. Las primarias también van a tener otro nombre, o más bien el nombre correcto, que serían errores innatos de la inmunidad. Entonces, ahora sí, abocándonos como tal a las inmunodeficiencias primarias, vamos a tener que estas, como bien dice su nombre, son congénitas, son errores innatos de la inmunidad, van a tener una prevalencia mundial que va a variar entre 1,5 a 18,8 por cada 100.000 habitantes, dependiendo la zona donde nos encontremos. En el caso de México, en el 2019 se encontraban cifras alrededor de que 5.500 personas tenían o padecían una inmunodeficiencia. Ahorita ha incrementado, no hay cifras que sean muy exactas porque los controles pues no son muy adecuados, pero se estima que alrededor de 20.000 personas padecen una inmunodeficiencia primaria, incluyendo a niños y adultos. Entonces, ahora ya entrando un poquito más a detalle con estas, vamos a tener que estas se van a relacionar con algunos datos clínicos de sospecha. Dentro de estos encontramos, por ejemplo, que tengan más de 4 episodios de otitis en un año, que tengan más de 2 episodios de sinusitis en un año, más de 2 episodios de neumonías, que presenten abscesos recurrentes, la presencia de actas o candidiasis en un año, que tengan presencia de más de 2 infecciones profundas, incluyendo aquí la sepsis, que tengan una terapia antibiótica por más de 2 meses, sin que su cuadro pues se resuelva, o que exista el uso de antibióticos intravenosos no rutinarios, es decir, que cuando un niño se encuentra enfermo o un adulto se encuentra enfermo y normalmente tiene una infección con la cual podría tratarse con un antibiótico oral, no se resuelve de esta manera y necesita tratamientos ya más agresivos a nivel intravenoso de antibióticos. También el hecho de que tengan dificultad para crecer o ganar peso. Esto en los niños lo vamos a conocer como una falla de Medro.
y que obviamente tengan antecedentes familiares con la presencia de alguna inmunodeficiencia. De estos 10, obviamente no van a ser los únicos datos clínicos que van a estar presentes en los niños. Si tienen más de dos, vamos a sospechar que sí tienen una inmunodeficiencia primaria, pero hay otros datos clínicos que se pueden sumar a estos. Estos no van a ser exclusivos como de que presenten este cuadro, pero más de dos es de sospecha. Ahora bien, vamos a empezar hablando acerca de algunos casos de inmunodeficiencias primarias que vimos a lo largo de todo el año. Como tal, no se nos pide que aunemos tanto en estos, por lo tanto, solamente vamos a mencionar algunos y cuáles son los defectos que tienen presentes. Por ejemplo, en cuestión de la inmunidad innata, vamos a tener, por ejemplo, la enfermedad granulomatosa crónica. Y como tal, esta será una deficiencia en NADPH oxidasa. Por lo tanto, si tenemos una deficiencia en esta, vamos a tener que va a favorecer la formación de granulomas. Esto a su vez, pues obviamente nos va a garantizar o nos va a favorecer la infección por microorganismos, sobre todo aquellos que sean catalasa positivos. Estos pacientes suelen tener algunos datos clínicos como es la linfadenitis o la presencia de abscesos. Otro defecto en esta inmunidad innata, por ejemplo, tenemos la deficiencia de adhesión leucocitaria. Esta suele ser de herencia autosómica recesiva, está relacionada con una mutación. Vamos a tener tres importantes, por ejemplo, con la 1, la 2, la 3. La primera es una mutación en una integrina. En la segunda, por ejemplo, tenemos a X, se relaciona con la presencia de malformaciones o leucocitosis. En el caso de la tipo 3, tenemos que afecta al gen KIN3 y este se va a relacionar más con la presencia de hemorragias. Entonces, por ejemplo, estos pacientes suelen tener periodontitis intensa o la incapacidad de producir pus, que es como su primera característica, sus principales características. Dentro de estas vamos a tener también defectos en los NK y en los fagocitos. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, la deficiencia de CATA2, que como tal, esto va a estar afectando tanto la activación, ya sea de monocitos, de las células NK o de las células dendríticas, ¿no? También tenemos, por ejemplo, defectos en el receptor Fc gamma R3A, que como tal esto va a disminuir el efecto de la citotoxicidad mediada por anticuerpos. Y ya, dentro de estos
Dentro de la inmunidad innata también tenemos, por ejemplo, defectos en el complemento, como pueden ser algunas deficiencias en proteínas, sobre todo cuando las de activación tenemos a C1Q o C1S, o en las reguladoras, por ejemplo, al C1 inhibidor. Dentro del C1 inhibidor tenemos dos patologías importantes, como es el angioedema hereditario, o por ejemplo, una deficiencia N-glicosil fosfatidilinositol, y lo cual conlleva a la presencia de hemoglobinuria paroxística nocturna. Muy bien, ya que hablamos de la inmunidad innata, entonces pasaríamos a una inmunidad tumoral. Dentro de estas, las deficiencias que van a ser mucho más comunes, estas representan al 50 al 60% de los casos de las inmunodeficiencias primarias, serían las deficiencias selectivas de alguna inmunoglobulina. Por ejemplo, aquí tenemos a la A gamma globulinemia ligada a X, donde va a haber una mutación en BCK y por lo tanto, pues no hay una maduración adecuada de los linfocitos B. También vamos a tener la presencia de algunas mixtas, que estas las vamos a conocer como combinadas. Dentro de estas tenemos a las combinadas graves. Un ejemplo muy frecuente de este es la inmunodeficiencia combinada grave ligada a X, que como tal en esta vamos a tener una mutación en la cadena gamma de algunos receptores de interleucinas. Por ejemplo, aquí va a estar afectando la las señales que tienen con las interleucinas, perdón, interleucina 2, la 4, la 7, la 9, la 15 y la 21. Entonces, todas las funciones que van a estar relacionadas con estas interleucinas van a estar afectadas. Es un ejemplo de estos. También tenemos aquellas que se encuentran asociadas a síndromes, como por ejemplo el síndrome de George, que como tal, esta va a ser de herencia autosómica dominante, va a ser una de lesión en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 22, va a estar afectando al gen FIPOX. Y pues en esta lo que tenemos es una migración anormal de las células de la cresta neural. Se suele relacionar con aplasia del timo. Y pues también tenemos dentro de los síndromes, también por ejemplo el síndrome de Wiskott-Aldrich, que está ligada a X. En esta se va a caracterizar por una mutación en WASP. Y estos pacientes suelen presentar eczema, trombocitopenia y pues la susceptibilidad a infecciones. Muy bien, ya que repasamos como generalidades de algunas inmunodeficiencias que han visto a lo largo de todo su año, pues entonces ahora sí podríamos pasar con las secundarias. De las secundarias, lo importante que hay que recordar inicialmente es que estas son adquiridas, ¿de acuerdo? Entonces hay que recalcar ese punto aquí. Adquiridas. Dentro de estas vamos a ver cuatro grupos principales. Tenemos inicialmente al síndrome de inmunodeficiencia humana. Entonces, recordando un poquito acerca de este virus, recordamos que el VIH va a ser un virus RNA que va a pertenecer a la familia retrovirus. Su género es lentivirus. Y tenemos dos tipos principales de VIH.
el VIH-1, que este va a estar mucho más asociado a que los pacientes presenten SIDA, y el VIH tipo 2, que en este caso este va a tener una progresión más lenta en comparación con el primero. El más frecuente aquí en México será el de tipo 1. Entonces, ahora que ya recordamos un poquito de estos, esto nada más es como recordarlo para localizarnos un poquito. Vamos a tener que la estructura, tenemos distintos genes que van a codificar distintas proteínas del virus. Entonces, la que más nos va a importar en este momento va a ser el gen ENV. Este va a codificar las glicoproteínas de envoltura, tanto GP120 y GP41, que van a ser más importantes un poquito más adelante. Entonces, digamos que ya estamos predispuestos a tener el virus. ¿Por qué? Porque tenemos algunas conductas de riesgo. Entonces hay que recordar cuáles son los mecanismos de infección que van a estar presentes en este caso. El primer mecanismo de infección será el contacto con mucosas. El más frecuente será el de tipo anal, después tenemos al vaginal y finalmente el oral. Obviamente, para que suceda una infección, debemos de tener una lesión o debe de haber una pérdida en la continuidad de la mucosa para que facilite su entrada. Entonces, este es el primero. Contacto ya sea con mucosas, anal, vaginal u oral. Tenemos también la infección parenteral, que en este caso sería ya sea por una transfusión sanguínea, que ya es muy, muy raro que suceda, o por puncionarse con algún objeto contaminado. Y finalmente tenemos el último, que sería el vertical, el cual es de la madre al bebé. Ahora bien, una vez que ya estuvimos expuestos, nos infectamos, el VIH entra en nuestro organismo, entonces una vez la entrada más bien, estos van a infectar distintos tipos de células, que van a ser sus primeros transportes. De aquí vamos a tener dos tipos de mecanismos de entrada. Unos que serían los T-trópicos, o también los pueden encontrar como X4, o los M-trópicos, o R5. Los T trópicos van a estar afectando a los linfocitos T, como bien dice su nombre, mientras que los M trópicos van a estar afectando a los macrófagos. Estos también pueden afectar a las células dendríticas. Ahora bien, ¿cómo es que hace su entrada o qué va a estar afectando? En el caso de los T trópicos va a afectar a los receptores CD4 y al receptor de quimiosina CXCR4, mientras que a los macrófagos va a estar afectando a los receptores CD4 y al receptor CCR5. Entonces, ¿cómo es que sucede esta infección? Supongamos que entró el virus, entonces va a ser, digamos, un T trópico. Este virus lo que va a hacer es que sus glicoproteínas de membrana que les había mencionado anteriormente, tenemos que esta rosita es la GP120, mientras que esta morada es la GP41. Entonces, hay una unión de GP120 que se va a unir al receptor de quimiosinas. Aquí se une. Inicialmente lo que va a suceder con esto es que se une la GP120 y posteriormente digamos que se desplaza. Y como parecen unos bracitos, entonces digamos que esto lo que hace es rotar, algo así. Entonces, cuando se desplaza, permite que la GP41, que es la morada, se active. Y esto va a hacer que se una a un péptido de fusión. Aquí hay una unión a péptido de fusión.
Entonces, cuando entra en contacto con este receptor de quimiosinas, lo que sucede es que GP41 entra en contacto con el receptor y posteriormente une sus membranas. Entonces aquí hay una unión de membranas del virus y de la célula. Una vez que se unen, obviamente todo el material genético que está presente en el virus va a liberarse adentro de la célula, adentro de nuestro linfocito T. Entonces, esto rojo es el material genético, entra al linfocito T gracias a la transcriptasa reversa. Lo que hace es que se va a convertir en DNA, que recordemos que era de RNA, y posteriormente este viaja hacia el núcleo para empezar toda esta transcripción viral. Ahora bien, para que se estimule la liberación o la producción de todas las proteínas del virus, lo que se necesita es como una señal. Entonces, digamos que una célula normal necesita un estímulo, por ejemplo, de una citosina, que active la maquinaria de la célula para producir esa citosina. Sin embargo, en lugar de activarse para producir esta citosina, lo que hace es empezar a producir todas las proteínas virales. Entonces, aquí le activa, por ejemplo, una señal. Lo que se hace en lugar de producirse la citosina son las proteínas virales. Por lo tanto, estas después viajan en vesículas y se liberan, liberando, por lo tanto, o produciendo aquí a nuestro virus. Posteriormente, esto va a activar una respuesta inmune. Entonces, como ya vimos anteriormente en la clase de las respuestas que tienen contra virus, tenemos que la inmunidad innata, por ejemplo, activaban factores de transcripción, por ejemplo, para la producción de interferón de tipo 1 en las células dendríticas plasmacitoides. Entonces, estos producían interferón de tipo 1. Posteriormente, estos servían para inhibir la replicación vírica, perdón, ¿por medio de qué? Por ejemplo, teníamos algunas citocinas producidas por las células, teníamos algunas, por ejemplo, la PKR, que es la proteína sinasa R, la 2,5 oligodenilactosintetasa, que es una RNasa. Tenemos, por ejemplo, las proteínas MK, MX y las MX, que es una GTPasa. Y pues ya, ¿no? Es como un ejemplo de inmunidad innata, que ya se vio anteriormente. En cuestión de la inmunidad adaptativa, inicialmente recordemos que pues había un intento del sistema inmune de producir anticuerpos. ¿Contra qué van a ser principalmente estos anticuerpos? Van a ser contra las glicoproteínas de membrana que ya me habíamos visto, como la GP41 o la GP120. De igual manera, se caracteriza por una respuesta de tipo TH1. Aquí se libera interferón gamma, también hay una activación o intentan como activar más este mecanismo fagocítico de los macrófagos, pero pues no funciona porque son las células que vamos a estar infectando. Y también incrementa la actividad citotóxica de los linfocitos TSD8 positivos. Entonces, ya que recordamos como esto muy general, vamos a pasar a cuáles son los mecanismos por los cuales el virus de inmunodeficiencia humana va a causar esta inmunodeficiencia. Dentro de estos tenemos cuatro principales. El primero va a ser el efecto citopático. En este caso, lo que sucede es un incremento de la permeabilidad membrana. En este punto donde se formaban las vesículas del virus para que se cree uno nuevo, digamos que aquí se forman poros porque se llevan un cachito de su membrana. Entonces, estos poros, pues obviamente, pues, no son compatibles con la vida de la célula. Esta formación de poro lo que va a hacer es favorecer la apoptosis y ya. Y por ejemplo, tenemos que
Este virus va a interferir con la producción de proteínas celulares. Entonces, como se acordarán en esta parte de aquí, yo les decía que se enviaba una señal, se intentaba activar la maquinaria de la célula para producir sus propias proteínas, pero esta no funcionaba porque en lugar de activar como la producción de sus propias proteínas, lo que hacía era activar la transcripción de proteínas virales. Entonces, al interferir con esto, pues tampoco es compatible con la vida y también se induce a apoptosis. El segundo punto tenemos el agotamiento o la anergia, en este caso por medio de PD1 y de CTLA4. El siguiente mecanismo es la piroptosis, que en este caso es un mecanismo abortivo. Aquí se utiliza, pues más bien gracias al receptor citosólico y ¿veis? Y el último sería la citotoxicidad mediada por anticuerpos. En este caso, los linfocitos NK representan el LFC. Y ya, estos son los mecanismos por los cuales se puede generar inmunodeficiencia ante una infección por VIH. Entonces, ahora que recordamos esto, hay que recordar un poquito de la patogenia o qué está sucediendo en cada fase de una infección por VIH. En la infección aguda lo que tenemos es, pues como tal, la infección, la entrada del virus y la muerte de los linfocitos T en mucosas. Entonces, todo esto que explicamos anteriormente, tanto el hecho de que entra, que invade, que utiliza toda la maquinaria de la célula para producir sus propias proteínas, sucede en una infección aguda. Esta normalmente va a durar de 2 a 4 semanas en su pico máximo, llegando incluso hasta las 6 semanas. Entonces, en este cuadrito se los puse. Es el pico máximo de 2 a 4 semanas, puede llegar incluso a las 6 semanas. Dentro de estas van a presentar clínica asociada, por ejemplo, a un resfriado. Pueden tener rinorrea, pueden tener malestar general, mialgias, artralgias. Van a ser como síntomas generales que van a estar asociados, por ejemplo, cuando nos da gripe. Posteriormente a esto va a suceder una fase de transición. Esta fase de transición es donde se va a dar la diseminación, va a aparecer la viremia y aquí ya tenemos una respuesta inmune adaptativa. Entonces, aquí lo que sucede o puede llegar a suceder es que las células dendríticas, gracias a un receptor que es el DCC, van a estar captando estos antígenos virales, pero recordemos que una de las células que infectaba el VIH eran las células dendríticas. Entonces, lo que va a suceder aquí es que una vez que captan esta señal e intentan presentar el antígeno, en lugar de que lo presenten adecuadamente, el VIH va a infectar también a las células dendríticas. Entonces, esta célula dendrítica infectada va a viajar, por ejemplo, a los ganglios linfáticos para presentar su antígeno, pero lo que va a estar haciendo es infectar también a los linfocitos que se encuentran dentro de estos ganglios. Entonces, aquí va a ser una infección por contacto directo. Esto va a hacer que incremente, obviamente, la replicación viral, favorece la migración de células hacia otros tejidos y pues obviamente si está migrando va a pasar por todos los vasos sanguíneos y finalmente aquí aparece la viremia. Ante esta viremia vamos a tener una respuesta inmune y esto hace que disminuya la viremia. Pero ¿en qué semana? Se estima que alrededor de las 12 semanas. Entonces, si vemos la gráfica que tenemos en esta parte de aquí, la línea roja va a ser la viremia y alrededor de las 12 semanas va a comenzar a disminuir. Entonces, disminuye a las
12 semanas de infección. Para esto hay algo que se llama síndrome agudo de VIH. En este van a presentar datos clínicos como fiebre, la presencia de rash, la presencia de mialgias, pueden tener linfadenopatía, diaforesis nocturna, náuseas, vómitos, etc, etc. Esto va a suceder por un incremento en la viremia y se va a presentar entonces en su pico máximo alrededor de las 6 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, ya que vimos la transición, finalmente vamos a ver la infección crónica. En este caso, esta se va a caracterizar por no presentar manifestaciones clínicas. Entonces, aquí ya hay una invasión de distintos tejidos, por ejemplo, de los ganglios linfáticos, del vaso, a nivel intestinal, y esto va a hacer que incremente las probabilidades de que haya una infección microbiana de algunos microorganismos que son oportunistas. Esto va a hacer que incremente la destrucción del tejido linfático y hay una eliminación de los linfocitos TCD4. Cuando nuestros linfocitos TCD4 disminuyen tanto, 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 que en menos de 200, por ejemplo, entonces a esto ya lo vamos a conocer como SIDA. Recapitulando un poquito para no perdernos. En una infección aguda tenemos entonces la infección y muerte de los linfocitos T en mucosas. Posteriormente viene una etapa de transición, alrededor de las 6 semanas se empieza a dar su pico y en este caso ya hay una diseminación del virus, empieza la viremia e incrementamos nuestra respuesta inmune adaptativa. La viremia se va a manifestar como un síndrome agudo de VIH, donde vamos a presentar distintos datos clínicos, como es fiebre, rash, mialgias, linfadenopatías y diaporesis nocturna, náuseas, vómitos. Posteriormente a esto, vamos a pasar a una infección crónica. Como tal, en esta, lo que sucede es que no presentan manifestaciones clínicas, pero van a empezar a aparecer microorganismos oportunistas, como por ejemplo Pneumocystis jirovecii, y estos van a infectar al huésped. Esta infección va a hacer que incremente la destrucción del tejido linfático y por lo tanto va a haber una eliminación de los linfocitos TCD4. Una vez que disminuyen tanto, tanto, bajan tanto los linfocitos TSD4, entonces ya podemos decir que el paciente presenta un cuadro de SIDA. Ahora bien, ¿cómo vamos a estadificar? ¿Cómo vamos a diagnosticar este síndrome? Entonces, el diagnóstico inicial para una infección por VIH vamos a tener que se puede dar por una prueba rápida, por un ELISA. Entonces, si nuestro primer prueba o nuestra primer prueba diagnóstica sale positiva, entonces nosotros debemos de hacer otra prueba confirmatoria. Entonces haríamos otro ELISA. Si el ELISA sale negativo, entonces lo más probable es que no tengamos como tal VIH. Pero en este caso, si vuelve a salir positivo, hacemos una prueba de Western blot, que como tal, aquí lo que vamos a ver es la presencia de proteínas virales o ausencia. Entonces, si nuestra prueba de Western blot sale positiva, ya es un criterio o ya es diagnóstico de infección por VIH.
Sin embargo, si la prueba sale negativa, entonces aquí lo que tenemos que realizar es una prueba de citometría de flujo. Aquí se hace un conteo de los CD4. Si el conteo sale positivo, entonces tenemos una infección por VIH. Y si este es negativo, entonces pues no tenemos un diagnóstico. Ya negativo a B. Entonces, ya que vimos cómo diagnosticarlo, ahora cómo lo vamos a estadificar. Este va a depender de la cantidad de linfocitos TCD4 que tengamos presentes. Cuando la cantidad es mayor a 500, estamos en un estadio 1. Ahora bien, el estadio A, B, C va a depender de la clínica. A va a significar que es asintomático o que tiene, por ejemplo, linfadenopatía generalizada persistente. B, que es sintomático, que tiene todos estos datos clínicos de un síndrome agudo por VIH. Y C, que tenga condiciones definitorias de SIDA. Entonces, en el primer estadio vamos a tener más de 500 linfocitos CD4 por milímetro cúbico o una cantidad mayor de 29%. Se va a dividir en tres. El siguiente estadio va a ser de 200 a 499 por milímetro cúbico o de 14 a 28%, siendo un estadio 2. Y el estadio 3 sería menos de 200 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico. Y este sería el 3. Ahora bien, ¿cuáles nos van a definir que el paciente presenta SIDA? En este caso, lo que ya se va a definir como SIDA será los estadios C1, C2, C3, A3 y B3. Entonces vamos a poner A3 a C3 y de C1 a C3. Todos estos datos, todos estos estadios van a ser definitorios de SIDA. Entonces, ya que vimos esto, pues entonces ya podemos determinar el cómo es la infección del VIH, cómo genera una inmunodeficiencia y qué es definitorio de SIDA. Porque una cosa es infección por VIH y la otra cosa sería que ya presente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya. Eso sería todo de VIH. Ahora pasando con el siguiente tema o siguiente punto importante. De inmunodeficiencias tenemos las inmunodeficiencias por desnutrición. Estas van a ser las más frecuentes. Entonces, estas son más frecuentes. La más frecuente va a ser la proteína calórica. Entonces, aquí vamos a tener que la edad donde más se van a presentar casos de inmunodeficiencia por desnutrición van a ser en recién nacidos o en lactantes. Esta va a estar afectando a los órganos linfoides primarios. Sobre todo van a generar una atrofia. Por lo tanto, esto puede conllevar a la presencia de anemia y leucopenia. Entonces, en el caso de médula ósea, vamos a tener una disminución en las células madre hematopoyéticas, que se traduce como una anemia y leucopenia. En el caso de el timo, vamos a tener una disminución en la cantidad de los linfocitos T. En el caso del tejido intestinal, vamos a tener que hay una atrofia en las microvellosidades, hay una disminución en los leucocitos de las placas de Peyer por lo mismo, y por lo tanto, si hay menos leucocitos, hay menos presentación de antígenos, tenemos una menor producción de inmunoglobulina A secretora que se presenta pues en estos tejidos, ¿no? Ahora bien, como dijimos que era una deficiencia o una desnutrición de características proteínico-calóricas, si no tenemos proteínas, pues por lo tanto no vamos a poder producir proteínas, que son las citocinas, proteínas. Entonces, todas estas proteínas que nos ayudan en el sistema inmune, pues no se van a estar produciendo por la falta de las mismas. Por lo tanto, la respuesta pues va a decaer.
Y esto es lo que sucede en la desnutrición. Ahora bien, tenemos la inmunosupresión terapéutica. En este caso también vamos a tener o las van a considerar como causas iatrogénicas, es decir, que van a estar relacionadas con el actuar médico. Dentro de estas tenemos, por ejemplo, la administración de algunos fármacos. Los que más nos van a importar ahorita van a ser los corticoides. En este caso, si recordamos un poquito el mecanismo de los corticoides, fisiológicamente hablando, vamos a tener, por ejemplo, el estímulo del hipotálamo a la hipófisis, posteriormente a la corteza suprarrenal. Estos nos van a ayudar a la producción de glucocorticoides, los cuales van a inhibir ciertas vías. Por ejemplo, tenemos NF-κB o APO. Estos normalmente lo que hacían era producir, por ejemplo, interleucina 1 beta o interleucina 12, en este caso interleucina 2. Entonces, estos corticoides lo que van a hacer es tener una función antiinflamatoria. Tenemos distintas presentaciones, ya sea, por ejemplo, sistémica, local, tópica, y lo que hacen es interferir, por ejemplo, con una disminución en la síntesis de interleucinas proinflamatorias, una disminución, por lo tanto, del reclutamiento de neutrófilos y macrófagos, también, pues, en la degranulación, por ejemplo, de los mastocitos, y estos, pues, producían las prostaglandinas dentro de unos de sus gránulos, y pues va a disminuir, por lo tanto, también. Por ejemplo, en la captación de interleucina 12 o en la expresión del receptor de la misma interleucina 12, etc. Entonces, toda esta respuesta antiinflamatoria lo que nos va a estar haciendo es una inmunosupresión y como nosotros lo estamos haciendo, pues pasa terapia. Ahora bien, ¿qué otro caso puede ser ejemplo de estas causas iatrogénicas? Aquí tenemos, por ejemplo, la extirpación de órganos, en específico una esplenectomía. Dentro de estas tenemos pues a los linfocitos B de la zona marginal que reconocen a los antígenos glucosídicos, sobre todo a microorganismos encapsulados. Por eso es importante que a los pacientes a los cuales se les va a efectuar una esplenectomía, es importante su vacunación, por ejemplo, con Haemophilus influenza, también con neumococo o con meningococo, contra todos estos. Y por último, tenemos la inmunodeficiencia asociada a enfermedades neoplásicas y metabólicas. Dentro de estas, pues entonces lo vamos a dividir primero con unas metabólicas. Dentro de estas, las más frecuentes, o en México, pues vamos a tener a la obesidad, a la diabetes, a la hiperlipidemia. Estas engloban un síndrome, que es el síndrome metabólico. Y bueno, ¿qué sucede en estas? Algo que tienen en común es que todas estas van a ser o van a estar haciendo que se genere un ambiente proinflamatorio. Ejemplo, en el caso de la obesidad, lo que va a hacer es que hay un incremento de los adipocitos. Pero no solamente hay un incremento en el número de adipocitos, sino que también en su tamaño. Por lo tanto, todas las funciones que tienen estas células van a verse incrementadas. Dentro de estas, por ejemplo, tenemos la producción de adiponectina y de leptina. Esto conlleva a una mayor activación de los neutrófilos, a una mayor proliferación de los linfocitos T y también estimula la cicatrización.
Cuando se ve muy alterada toda esta función proinflamatoria, se ve una afectación en la señalización. En el caso de la adiponectina, por ejemplo, tenemos que esta favorece una disminución de la gluconeogénesis. Esto va a disminuir a su vez a la larga una respuesta de los linfocitos T y una disminución en la linfopoiesis de los linfocitos B. Otra de las funciones que tenemos aquí, por ejemplo, de los adipocitos es la secreción de citocinas inflamatorias. Entonces, esto va a conllevar a tanta activación a una inflamación crónica. También, por ejemplo, tenemos dentro de estas la interleucina 6, TNF, que lo que van a hacer es activar esta función de los fibroblastos, incrementan la remodelación y esto va a conllevar a una fibrosis. Entonces, todos estos factores que se van a estar relacionando van a estar causando que el paciente sufra una inmunodeficiencia por la activación continua de todos estos factores proinflamatorios. Obviamente, también existen algunas otras enfermedades, como por ejemplo la enfermedad renal crónica, la hepatitis o la enfermedad hepática crónica, también van a estar afectando esta función del sistema inmunológico. Y pues, después de esta tenemos las neoplasias. Esto se va a ver más a fondo en el tema de cáncer, entonces no vamos a abundar tanto en esto en este momento, pero va a estar afectando, por ejemplo, la proliferación de las células del sistema linfoide. Pero esto, repito, se va a ver más claro en el tema del cáncer. Entonces, esto sería todo de inmunodeficiencias, tanto primarias como secundarias, recordando como los puntos clave de cada una y los puntos más importantes. Bonito día.